y señores, gracias por estar con nosotros nueva vez en La Hora con Gregory. El conversatorio del día de hoy, pues desde el inicio hasta el final, estoy seguro será bastante interesante. Agradezco desde ya que don Roberto Casá nos visite en esta noche. Historiador dominicano, intelectual, director del Archivo General de la Nación, pues con él conversaremos durante esta hora. Gracias, don Roberto, por estar en compañía de nosotros. Gracias a usted, don Gregory, un honor. Mire, hay un tema que tratarlo con usted nutre, orienta correctamente, en el mejor sentido de la palabra, por supuesto, no habría otro. Es el tema de Haití. Y una de las vertientes cuando hablamos o escuchamos a hablar de Haití es que Haití necesita de la ayuda internacional. Le pregunto, la ayuda internacional a Haití, ¿por qué y de quién? Bueno, ¿por qué nos lleva a un proceso histórico de larga duración? Haití ha tenido una historia traumática, una historia que comenzó con la colonización, una de las más crueles del mundo. Un esclavo haitiano, 90% de la población era esclava a finales del siglo XVIII, 90%, duraba en promedio 8 años de vida en la plantación. Era una carnicería. Entonces fue un país que sufrió mucho desde su inicio. Y la revuelta de los esclavos, que condujo a la independencia de Haití, llamada Revolución Haitiana, llevó a un Estado independiente, el segundo de América, penetrado de graves problemas internos. Primero cercado por los poderes coloniales, en primer lugar Francia, que tenía aquí incluso una base, porque los franceses se quedaron con el apoyo de la Generalidad de los Dominicanos, de este lado de la isla, y Haití tenía que defender su independencia. Pero esta independencia estuvo penetrada de una guerra civil permanente. Una guerra que llevó al exterminio de los blancos, que culminó con la matanza general de blancos decretada por el emperador de Haití, Jean-Jacques Dessalines. Desde el principio el Estado haitiano fue un Estado monárquico en los inicios, luego se cinde. Se cinde porque al exterminarse los blancos quedan dos sectores, étnicos y sociales, los llamados viejos libres o mulatos, aunque no todos eran mulatos, y los llamados nuevos libres, recién liberados después de 1793, cuando el comisionado francés decreta la abolición de la esclavitud, que son los nuevos libres, esclavos, hasta ese momento libertos. Entonces, los nuevos libres generan un liderazgo que se propone tomar el poder, y hay una guerra civil crónica entre ambos grupos, extremadamente destructiva. Para la independencia de Haití, finalmente, por la crueldad de los franceses y la torpeza de los franceses en el régimen del cuñado de Napoleón, Leclerc, entonces los nuevos libres y los viejos libres se unieron en lo fundamental. Pero esa alianza duró muy poco y Haití se escindió en dos estados, una república en el sur de los viejos libres, aparentemente democrática, pero eso era de papel, era una especie de república monárquica, y un reino formal en el norte con Henri Christophe. Los dos grupos se habían puesto de acuerdo en eliminar al emperador. O sea, Haití surge en condiciones de violencia crónica y esa violencia en el fondo nunca cesó. Es decir, una escisión étnica, una escisión social, una escisión territorial. A veces Haití tenía 4 estados en su territorio. Generalmente fueron 2 en los momentos más convulsos, pero hubo un reino en el extremo occidental. Eso es una historia muy larga que tendríamos días enteros que narrar. El hecho es que Haití, debido a la agresión de los poderes imperiales y a los problemas intestinos de su clase dirigente, no pudo gestar un orden económico progresivo acorde con la modernidad. Los campesinos se retiraron.
el Estado débil no pudo controlar los campesinos y ponerlos a trabajar en forma moderna. Y los campesinos se resistían a toda forma de compulsión, como intentaron tanto los viejos libres como los nuevos libres, pero los campesinos iban a las montañas. Entonces había una gran debilidad del Estado, crónica, por momentos catastrófica. Y todo eso tiene una historia que conduce a la intervención militar de Estados Unidos en 1915. Una intervención que fue combatida por el pueblo haitiano a través de guerrillas que llevó a miles y miles de muertos, los llamados cacós. Y el resultado de esta intervención de Estados Unidos fue catastrófico. En vez de haber ayudado, lo que hizo fue todavía destruir más. Dejó una aparente estabilidad en manos de la élite mulata, pero había una ruptura sociocultural con la mayoría de la población que no se sentía representada por este grupo gobernante, que tuvo cierta estabilidad hasta los años 40. En los años 40 viene un movimiento cultural, los griots, de intelectuales y de jóvenes, que conduce a la llamada Revolución de 1946, donde viene un presidente negro, porque en Haití todo estaba en esos términos, de mulatos o negros. Eso ha disminuido, pero todavía persiste. Estados Unidos se mantuvo hasta 1934. Es correcto. Ya. Fue una cosa devastadora. Estados Unidos no hizo nada en Haití, lo que hizo fue destruir, algo terrible. Y matar, porque estas guerrillas fueron liquidadas a base de una represión muy sangrienta. Y resultado paradójico de esta irrupción de los llamados negros, ya el término nuevos libres había sido, nuevos libres había sido abandonado, por supuesto, llevó a una dictadura de uno de los líderes culturales de esto, el doctor François Duvalier, un personaje siniestro, un asesino brutal que mató más de 50.000 personas. O sea, una dictadura de esas de espanto. Lo de Trujillo era un juego de niños frente a lo de Duvalier. Duvalier exterminaba familias enteras. Familias, ¿eh? Fulano de tal, apellido Sansaric, por ejemplo, de los Cayos. Todo Sansaric tenía que ser muerto. O sea, era una cosa de horror. ¿Motivo? Bueno, mantenerse en el poder, aplastando a los mulatos, porque Duvalier era negrista, partidario de la hegemonía de los negros, y en definitiva también termina pactando con un sector de los mulatos que tienen que adaptarse a la primacía de este tirano. Hay una peculiaridad, usted lo describe desde Leclerc, cuando empiezan la división de Haití mismo, había hasta 4 estados. La peculiaridad es la inclemencia en el trato del imperio hacia el haitiano. Evidentemente, debo pensar que es por el discrimen a la persona, a la raza. Ahora bien, cuando ya Haití logra su independencia, primero, por supuesto, evidentemente que nosotros, también continúa la peculiaridad siguiente. No hay un desarrollo evidente, individual, del ciudadano haitiano. ¿A qué se debe eso? Porque si lo comparamos a nosotros, es abismal la diferencia. En Haití se mantuvo una cerrazón de la élite con bastante desarrollo intelectual debido a la influencia francesa que se recicló. La élite siempre es menor en lo que usted La élite en todo el renglón de la vida será menor siempre en cantidad. Un grupito en Haití, muy bien. Un grupito. Ajá. Pero claro, Haití tuvo sus intelectuales, sus pensadores, generalmente mulatos al inicio, luego se fueron incorporando negros que pertenecían generalmente al sector mulato, partidarios del sector mulato, a pesar de que hubo diferencias, eso es toda una historia de los debates en los medios intelectuales haitianos. El historiador Bobrán Ardouin, primer gran historiador de Haití, planteaba la hegemonía plena de los mulatos para educar al pueblo, porque no eran ningunos tontos, o sea, eran gente muy capaces. Mientras que el otro gran historiador haitiano, Tomás Madiu,
hijo del cual el archivo publicó de los dos últimos tomos, el penúltimo parcialmente, traducidos al español, para que los dominicanos puedan abrevar en un momento fundamental de la historia haitiana que condujo a la formación del Estado Dominicano. El archivo ya publicó entre los cientos de libros que hemos publicado esta historia de Tomás Madiu. La de Ardoin es casi impublicable porque debe tener unas 3.000 páginas. Es algo demasiado grande, no hay forma. Nosotros no tenemos los medios de hacer una traducción de Ardoin, pero bueno, de Madiu ya la hemos hecho. Madiu planteaba, sin embargo, el derecho de los llamados negros a regirse por sí mismos. Él era mulato, casi blanco, pero él era partidario ya de una integración del pueblo a los asuntos públicos. Entonces eso fue un debate, pero en definitiva, los gobiernos negros que sucedieron a la hegemonía mulata, que son 25 años del gobierno de Jean-Pierre Boyer, el que nos dominó a nosotros durante 22 años, fueron todavía más incompetentes que el de Boyer. Boyer se mantuvo en una línea de estabilidad, pero sin crecimiento, sin cambios, incluso sin atención al sistema educativo. Los gobiernos negros eran catastróficos porque eran analfabetos en primer lugar, manejados además por mulatos. Una historia muy intrincada, llena de sangres, que culmina con un personaje siniestro que es el emperador Faustino Zuluk, personaje de caricatura. Sí. A Karl Marx lo han acusado de racista porque en uno de esos artículos que él escribía para un periódico de Estados Unidos hizo un retrato del reino de Zuluk, ridiculizándolo. Zuluk hizo, por ejemplo... Mofándose. Sí. Karl Marx. Sí, Karl Marx. Que sabía mucho de historia y que de racista no podía tener nada. Pero entonces lo han acusado de racista porque, bueno, pone la corte de Zuluk como lo que era, una caricatura sangrienta, espantosa. Zuluk, por ejemplo, formó una banda de forajidos llamada los Senglán, que fue el antecedente ideológico de la banda también de asesinos y forajidos de François Duvalier, llamado los Tontón Macuto. En un día, más bien varios días, cientos de mulatos, tal vez unos pocos miles, fueron masacrados en las calles de Puerto Príncipe. Es decir, era una guerra civil Les repito continua. la pregunta, ¿motivo? La hegemonía, poder absoluto. Pensaban en términos tribales africanos. Muchos de ellos venían de África. Entonces, no concebían un orden moderno. Era una tiranía elemental. Que usted conozca algún mandatario haitiano, incluyendo a François Duvalier, su hijo Baby Doc, tuvo en algún momento algún tipo de indicio, si usted conoce, de prestarle atención al sistema educativo en Haití, al desarrollo de la persona? Creo que no, que quizás hubo un momento en los años 80 con un presidente negrista, que fue un momento extraño, Salomón, fue un momento de cierto desarrollo de Haití con la economía exportadora, pero eso quedó muy en el aire. Salomón era un ilustrado, enemigo de los mulatos, masacró al grupo mulato. Él llegó como en 1880-81 y duró hasta 1888. ¿En siglo XX ninguno de ellos mostró interés? No. Que yo recuerde cosas serias así en materia de educar al pueblo, ¿qué va? Preval, Manigat... Manigat duró como 4 meses. Manigat era un gran historiador, negrista, antimulato. Escribió textos brillantes atacando a los mulatos como los culpables de los desastres de Haití, porque es que esa división persiste. Pero Manigat, que era un hombre ilustrado, como otros presidentes que ha tenido Haití han sido ilustrados, pero no pudo hacer nada. No le dieron tiempo, era un juguete de militares y cuando llegó el momento lo derrocaron. Pero es que Haití, después de la caída de Duvalier, ha estado en una inestabilidad crónica. Y esto ha conducido a la situación catastrófica de hoy, de un pseudoestado, porque no tiene control. El Estado se supone que tiene un régimen de fuerza, de control sobre
el territorio, el país, la gente, y eso no existe en Haití. Haití tiene, a su modo de ver, y con esa experiencia práctica y estudiada que usted tiene sobre esa nación, sobre ese grupo de personas, como se le quiera llamar, tiene oportunidad de salir de donde está y convertirse en un estado normal. Debe tenerla, tiene que tenerla, es asunto del pueblo haitiano. Lo que el pueblo haitiano no puede esperar es que le resuelvan las cosas, ni lo aceptan, ni lo esperan, ni lo aceptan. Ahora, ¿cómo lo van a hacer los haitianos? Y tienen que ser ellos que lo hagan, yo no lo sé. Porque Haití ha tenido procesos terribles. Por ejemplo, después del golpe de Estado Aristide, que de nuevo llega a nombre de las masas pobres y lo que hace es un gobierno desastroso. Aristide era un criminal y un gran delincuente, o sea, un ladrón en términos, tiene una fortuna inmensa, porque ese es el problema del patrimonialismo, que es una constante de la historia haitiana. Lo de la fortuna de Jean-Bertrand Aristide no es mito, entonces. No, para mí no. Yo no tengo los documentos ahora, porque pero se menciona, evidentemente, de que él posee grandes cientos riquezas. de millones de dólares, es lo que se dice. O sea, explotó, arrasó con las pocas riquezas de ese país. Entonces hay un problema ya de capacidad de representación, capacidad de gestión de un orden viable que traiga prosperidad, desarrollo real y democracia. Entonces eso no se ha logrado. Ahora, después de la caída de Aristide, que ya de por sí es un régimen siniestro, vino una represión de la ultraderecha, en que participa como asesor, el que fue luego puesto por Estados Unidos, el cantante, Sí. ahora se me olvida el nombre, pero bueno, a veces yo tengo lapsus por razones ya de edad. Pero bueno, este personaje participa en los gobiernos militares, en la asesoría, Michel Martelly, en la cacería de los representantes de los organismos populares. Centenares de personas fueron asesinadas y de eso la prensa no dice nada, no se habla, pero el pueblo haitiano es víctima de ese tipo de situaciones. Hace unos momentos usted decía que el pueblo haitiano, cuando le mencionaba de si no había prestado atención al desarrollo individual de la persona y de la ayuda internacional, usted indica que el pueblo haitiano ni la quiere, ni la acepta, ni la pide. Eso es un tema de dignidad. No, mire, no es que la rechaza, es que la condiciona, y no el pueblo, los gobernantes. Pero además que no sirve nada. De todas maneras llama la atención, porque si yo estoy desvalido, si estoy hambriento, si estoy sediento, y usted me puede suministrar eso que puede salvar mi vida, y yo lo condiciono, llama la atención. Mire, el gobierno de Chávez de Venezuela, en su programa excelente uno de los grandes programas latinoamericanistas auténticos del presidente Chávez de Venezuela, prestó a Haití en las condiciones más blandas, las mejores posibles, varios miles de millones de dólares. Un tema central hoy día en la situación de Haití es cómo el sector de Martelly, todo un clan siniestro, se apoderó de ese dinero. Es decir, el Estado haitiano es extremadamente extorsionante, lo liquida todo. Es una cuestión estructural que el pueblo haitiano no ha podido solucionar, porque a veces los representantes del pueblo caen en lo mismo. Es el caso de Aristide. Entonces, es un problema del pueblo haitiano, de la capacidad de gestar un orden. No lo van a hacer los extranjeros. Por eso yo personalmente estoy muy convencido de que ninguna intervención extranjera tiene sentido en Haití. Los haitianos tienen que solucionar sus problemas. Ahora, cuando haya un orden viable, y quizás sin haberlo, evidentemente hay un deber moral de ayudar a Haití. Y yo creo que nosotros los dominicanos debemos dar el primer paso, de mostrarnos solidarios con el pueblo haitiano. Ahora, ¿eso puede tener efectividad en este momento? Evidentemente no, porque en Haití lo que hay es un pseudoestado. Es decir, es una situación caótica. Entonces, ¿qué ayuda se puede dar en una ciudad capital ocupada por bandas delictivas en un 80%? Bandas delictivas que vienen de
los ordenamientos políticos y de intereses en Haití. No son bandas aisladas, no es un fenómeno puramente delincuencial. Entonces, es complicado lo de la ayuda internacional. Ahora, evidentemente, en un orden válido, un orden honesto, un orden capaz, Haití necesita una ayuda internacional, pero la ayuda internacional no es la panacea está en manos del pueblo haitiano, que resuelva los problemas seculares mediante una reformulación democrática y social avanzada. El sector externo, me refiero a los países, las potencias, se habla de Francia, que Francia tiene una deuda antológica de miles de millones de dólares, de centenares de millones de dólares con Haití. Se habla de que Estados Unidos tiene compromiso, Francia, Canadá. Entonces, esos países, ¿usted tiene idea concreta cuando ellos miran hacia Haití? ¿Qué miran, qué ven, qué piensan, qué sienten y por qué? Bueno, eso puede variar según momentos y países, pero en general Haití es visto con gran desprecio por los poderes internacionales. Haití es visto como un problema molesto. Donald Trump lo calificó de país letrina. Y yo creo que hay mucha conexión entre las administraciones de Estados Unidos y el desastre actual de Haití. Conexión directa por intereses. Hoy día, yo tengo entendido, por lo que me comunican amigos haitianos, y en los tiempos recientes yo he bajado la conexión de seguimiento de la situación de Haití por razones diversas. Es difícil. Tengo hoy día pocos amigos haitianos. Antes tenía más amigos. Algunos han muerto, algunos se han ido de Haití. Hoy día el interés de las potencias es saquear a Haití. Ahora, ¿cómo lo van a hacer, particularmente Estados Unidos? Yo no lo sé, porque mientras tanto no hay ningún signo de actitud seria para normalizar las relaciones internas de poderes en Haití. ¿Y qué se puede? Ajá. Haití tiene oro. Se dice que la mina de oro más grande del mundo en la frontera, que solamente una cuarta parte está en territorio dominicano. Se dice que es el yacimiento de oro más grande del mundo. Tiene tierras raras, tiene litio. O sea, Haití es una mina y desde luego eso está pendiente. Hay rumores de que se está sacando oro en la noche. Yo no lo puedo confirmar, pero evidentemente eso está en la agenda, pero no se pone en la práctica porque lo que hay es un caos. Entonces, ahí hay una situación un poco paradójica. Desde luego, Haití siempre ha sido objeto de este tipo de saqueos por parte de las potencias. Ese saqueo comenzó con la deuda de Francia de 1825, cuando el rey de Francia Carlos X manda una flota para bombardear Puerto Príncipe. Pero debo decir lo siguiente también, fue el presidente anterior, Alexandre Pétion, que solicitó esa indemnización para que Haití fuera reconocida por los poderes internacionales. Pero en ese momento solamente Francia reconoció a Haití. Ellos pensaban, estos gobernantes mulatos, que el reconocimiento iba a ser la normalización de las relaciones con Haití. Bueno, lo que fue la profundización de la desigualdad y de la explotación de Haití por parte de estos poderes internacionales. Ahora bien, no podemos echar la culpa, toda la culpa, como hacen algunos historiadores haitianos, de la deuda de 1825, que evidentemente fue descomunal, fue una locura que Haití aceptara esa deuda, porque tenían que haber hecho guerra antes de aceptar esa imposición de 150 millones de francos, creo que equivale más o menos hoy día a unos 20.000 millones de dólares. O sea, una cosa descomunal, sí, una locura. Sí. Haití no pudo pagar nada. La primera anualidad se hizo a base de un préstamo de un banco francés. Es decir, los franceses se prestan a sí mismos, una atrocidad. O sea, la suerte de Haití ha sido muy trágica.
por colusión, por intereses, por incapacidad, por el carácter también depredador de sus propios gobernantes y sus medios dirigentes. Alexandre Petiot era un hombre honesto, él era un prócer, vamos a decirlo de alguna manera, pero bueno, el medio que dirigía era un medio depredador, absolutamente, confrontado por la mayoría campesina. Entonces, entre los intereses nefastos de los extranjeros, en primer lugar Francia y luego Estados Unidos sobre todo, y las características de la élite haitiana, la historia de Haití ha sido una historia de declive incesante hasta la situación catastrófica de hoy en que 5 millones de personas pasan hambre. Haití es uno de los países más pobres del mundo, una cosa inaudita, más pobre que la gran mayoría de países de África. Creo que hay solamente 4 países de África más pobres que Haití. Bien, mire, vamos a hacer una pausa. Interesantísimo este conversatorio, como ya habíamos previsto, con don Roberto Casá, hablando en este primer segmento de Haití. Nos queda una partecita sobre esa nación que tiene que ver con nosotros, que la trataré a don Roberto después de esta pausa breve que hacemos. En breve volvemos. A la hora con Gregory. En la mañana con Teleimpacto, tu revista matutina para un buen despertar, informado cada día, el nuevo rostro de la ciudad, entrevistas y temas de actualidad. En la mañana con Teleimpacto, televisión de calidad. En la mañana con Gregory Caimares, Manuel Jiménez, Nelson Encarnación. En la mañana con Teleimpacto. En la mañana con Teleimpacto, lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por Teleimpacto. Pero fue abortada esa operación. Fue abortada. ¿Por advertencia de quién? Del Ministerio Público. Leandro Campos, Nelson Encarnación. Una visión completa y objetiva. Geopolítica, domingos, de 11 de la mañana a 12 del mediodía, por Teleimpacto. Danilo Medina podrá alegar que las visitas sorpresa, 60 o 60 mil millones de dólares. Periodismo objetivo. Bueno, el gobierno, el presidente. De lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, al final de la tarde, con Manuel Fermín. Creo que el presidente Abinader. Wendy Santana. Cada vez estamos viendo, Miguel, nuevos elementos en el feminicidio. Las redes sociales se convierten. Miguel Franjul, Entre Periodistas, miércoles de 10 a 11 de la noche. Saludos, amigos y amigas. Guerrero de la patria. Descartaron a Duarte, a Sánchez, a Bella, a Luperón. Agudo analista, Marino Vinicio Castillo. La respuesta, domingos de 12 a 1 de la tarde. La felicitación de Abel condicionó ya a Leonel Fernández. Comentario, análisis, cobertura, los acontecimientos que impactan al país y al mundo, con un equipo de comunicadores expertos. Propuesta de la noche, de 7 a 8 de la noche, por Teleimpacto. Un espacio de entrevistas, análisis y comentarios de los temas de la actualidad nacional e internacional. Coge exactamente como punto de referencia. Sondeo con Luis Encarnación Pimentel y Danilo Climé. De lunes a viernes, de 1:30 a 2:30 de la tarde, por Teleimpacto 52.
Continuamos conversando con don Roberto Casá. Mire, el tema de Haití podemos extenderlo hasta el final del programa, pero quisiera que con esta parte que vamos a tratar, que usted va a describir ahora, cuando pasemos de ese tema, crucemos acá a República Dominicana. Haití y República Dominicana, nosotros, ¿cómo estamos manejando desde hace años, don Roberto, la situación delicada, preocupante, se puede mencionar y lo menciona hasta peligrosa, de esa presencia descomunal, no controlada, no regulada de haitianos que hay en República Dominicana? ¿Cómo lo estamos haciendo y hacia dónde nos va a llevar eso? Mire, es natural que en un pueblo de 5 millones de personas, casi la mitad de la población pasando hambre, quieran emigrar. Nadie los quiere. Y hay muchos haitianos en varios países. Quizás 1 millón en Estados Unidos, no sé si en Canadá tanto, pero hay muchos. En Francia hay unos cuantos, cientos de miles posiblemente, no estoy muy seguro, pero muchos. Entonces no tienen salida, nadie quiere a los haitianos. Como dijo Donald Trump, país letrina. Lo lógico es que crucen la frontera. Eso por un lado. Pero por el otro lado, hay quien los deja cruzar. Entonces es un sistema de explotación y de extorsión. Porque el haitiano hace el papel del esquirol respecto a los trabajadores. Lo que el dominicano no acepta de trabajar por un salario, con toda la razón, y no porque sean haraganes, no porque no quieran trabajar como es el mito entre nuestras élites, entonces el haitiano lo hace. Trabaja más y trabaja por menos. Teóricamente se paga lo mismo, pero se paga al nivel del haitiano, que el dominicano no acepta. Entonces hay un problema de regulación del mercado laboral indispensable para detener y regular y minimizar la presencia haitiana. Es un problema de importancia estratégica para la supervivencia de nuestra nación. Yo lo veo así. Para algunos eso es racismo, pero yo creo que la presencia masiva de una población distinta con dirigentes hostiles a nuestro país y con elementos complejos, por ejemplo, ya la presencia de las bandas en nuestro territorio. Aquí ya hay enclaves de población haitiana, donde no entran las autoridades dominicanas. Y no solamente Friusa, hay varios así. Fuera de Friusa, hay más lugares donde hay un enclave en que los dominicanos no tenemos acceso. Las autoridades no pueden entrar, ni siquiera los dominicanos en general. Y están armados, con armas, los jefes de esos grupos. Eso es lo que a mí se me describe. No voy a entrar en detalle, además es irrelevante en los aspectos esenciales. Entonces, interviene no solamente el interés de los grupos empresariales que quieren la sobreganancia para explotar mejor a nuestro pueblo, explotando a los haitianos. Es una jugada doble en la construcción, en la agricultura, pero de más en más cosas, hasta que terminemos, si es el caso, en que los profesores universitarios seamos sustituidos por los haitianos. O sea, esa es la tendencia de que ellos convienen para los intereses. Cada vez que hay regulación del tráfico fronterizo, los plantadores de guineo de Mao protestan, dicen que aquí no puede haber agricultura sin haitianos, pero eso es una falsedad absoluta. Este país tiene tasas de desempleo bastante altas y de subempleo sobre todo, tiene altos índices de pobreza. Aquí se habla de que la pobreza ha bajado muchísimo y eso es muy discutible. Este es un país pobre, eso hay que partir de eso. No es un país de renta media alta, todo eso son ficciones. Entonces hay un problema de Estado, un problema de nación, de regular el mercado laboral en beneficio de los trabajadores y de la población dominicana. Pero parece que no hay ningún mecanismo ni ninguna forma de poder hacerlo porque esa situación cada día se vuelve más complicada. Así es, no se resuelve, esa es la realidad.
y no se resuelve no solamente por los intereses empresariales, que pesan bastante. Determinan, claro que sí, evidentemente. sobre las políticas de Estado. No se resuelve porque para Estados Unidos es conveniente que el haitiano venga aquí y no marche a Estados Unidos. Don Roberto, mire, usted está diciendo algo importantísimo. ¿Cómo yo puedo entender que eso es así como usted lo dice taxativamente, de manera explícita? Estados Unidos, lo está mencionando usted ahora, interviene en ese aspecto. Sí, claro, solo que no con documentos, sino mediante visitas, mediante medios informales. A mí me dijo un militar que fue jefe de la frontera, cuando él me habla del problema, y yo le digo, pero si ustedes son los primeros que introducen haitianos, porque es el tercer factor, es la corrupción nuestra, donde el tráfico de haitianos es parte fundamental de todo el sistema de corrupción existente en el país. Es un gran negocio. Entonces yo se lo manifesté en los términos más amistosos, no voy a dar el nombre de él, hoy día es un general, en aquel momento no lo era coronel, y él me explicó, un poco así angustiado, yo fui jefe de frontera, y cada vez que parábamos, había una llamada de la embajada americana al Ministerio de Relaciones Exteriores y había que dejar pasar a los haitianos. Es decir, eso, por lo menos en algunos momentos eso sucedió de manera directa y le creo a este coronel porque no tenía razones de decirme otra cosa. Me parece un hombre absolutamente serio, que estoy seguro que no participaba en estos mecanismos de corrupción que son generalizados en las autoridades diversas, no solamente militares, porque hay de todo, hay mafias dedicadas al tráfico de haitianos, es una operación que rinde mucho dinero. Entonces son tres pilares que dificultan una acción de Estado de regularización de la migración haitiana, de la disminución y regularización. Yo no digo que no vengan haitianos, yo digo que tienen que ser regularizados acordes con situaciones ya existentes y necesidades en el mismo mercado laboral. Yo lo puedo aceptar, pero regularizado, de manera que no sea el caos que estamos viviendo en el día de hoy y que no cesa y que más bien tengo la impresión de que tiende a agravarse. Cuando uno mira hacia el pasado, tomando en consideración el tema que estamos hablando en este momento, uno piensa, o yo pienso, Joaquín Balaguer dirigió por muchísimos años República Dominicana y en ese aspecto, si comparo, miro que hay una gran diferencia, salvando las circunstancias de esos momentos al día de hoy, porque hay siempre una evolución en todo sentido en la vida. Entonces, el gobernante dominicano actual, hablo de estos tiempos, no estoy hablando literalmente de que Luis Abinader, no, el gobernante en general de estos tiempos, evidentemente tiene una actitud o una capacidad distinta a la que tenía Joaquín Balaguer en ese tema de presencia no regulada, no controlada de haitianos en República Dominicana. Mire, a mí me consta, solo puedo hablar del presidente Abinader, porque yo fui designado por disposición de él al frente de una comisión, que luego lo tuve que dejar como coordinador de una comisión para el estudio de estos problemas. Eran 4 comisiones, una de ellas no tuvo un coordinador claro, entonces eran 3. Yo fui coordinador de una de ellas y yo conversé con el presidente Abinader. El presidente Abinader desea, es mi convicción, de que este problema se solucione. Pero no es un problema de deseos y de presidente, es un problema de realidades profundas. Yo no sé, no puedo hablar de los otros presidentes anteriores, de Hipólito Mejía, de Danilo Medina y de Leonel Fernández, porque no he discutido con ellos el tema, pero sí lo discutí con el presidente Abinader por ser parte de esta comisión y yo estoy convencido de que él desea que eso se haga. Ahora, del deseo de un presidente a la realidad de un sistema socioeconómico global y sociopolítico global, hay una distancia, entonces el tema, como usted bien ha dicho, no cesa de agravarse. En la parte del esquema y la situación sociopolítica, si miramos objetivamente,
podemos decir, bueno, pero es que no solamente el Estado de manera formal, de manera oficial, el gobierno tiene la obligación de intervenir. Yo como organización política de la oposición en este caso, que soy un partido grande, ahí podemos mencionar nombres de partidos, la oposición política, tengo la impresión de que es tímida desde la oposición para tratar este tema de la migración no regulada haitiana. La verdad que no se plantea como un tema de debate nacional central, no suficientemente. Es decir, hay una preocupación socializada, pero son expresiones individuales de personas, comentaristas de televisión, escritores, tienen toda la razón, pero no hay una articulación, es la impresión que tengo. Yo no dudo que esa haya... no articulación es a propósito. No creo. Yo creo que es parte de la dispersión política y cultural de la sociedad dominicana. No creo que sea adrede. Desde luego hay un sector de la opinión pública y de los medios cultos del país que apoyan la migración haitiana por razones humanitarias, por razones de solidaridad, por razones de combate al racismo. Yo estoy en absoluto desacuerdo con ese punto de vista. Desde luego yo puedo decir que en alguna de esas personas hay motivos genuinos, pero están equivocados. Bien. Mire, quiero que, saliendo del tema de Haití, usted que es un cultor natural de la sociología dominicana, del comportamiento del dominicano, testigo y actor principal, primordial, si se puede decir, Gracias. De actividades que tienen que ver con nuestro desempeño como dominicanos, la parte de la dominicanidad. Es muy común escuchar hoy o sentir que ayer en el tiempo había más seguridad ciudadana, el ciudadano se sentía más confiado. Hoy, por razones que vivimos día por día, hasta con los motoristas, nos sentimos que estamos en una sociedad donde, por ejemplo, en la calle no se nos ocurre tener una conversación telefónica a través de nuestro celular por miedo a que nos lo arrebaten. No portamos una cadena de oro públicamente por miedo a que nos la quiten. Entonces, ¿cómo usted explica que habiendo tanta tecnología hoy día, mucho más recursos, la sociedad dominicana se siente más insegura que ayer? La pérdida de valores que se extiende a los sectores pobres mayoritarios de la población, que no ven salidas hacia la pobreza, en medio de expectativas provenientes de los grupos de altos ingresos, de vida lujosa. Es decir, el pobre cuando ve a un no pobre en un Mercedes-Benz, dice, ¿por qué yo no? Entonces es una distorsión de las expectativas y los jóvenes pobres no tienen oportunidades suficientes de ascenso social. Ya, por ejemplo, la educación desde hace bastantes años dejó de ser un mecanismo clave de ascenso social como sí lo fue. Entonces, bueno, en este medio de pérdida creciente de valores, porque el problema sigue siendo creciente, por ejemplo, el descalabro del sistema educativo dominicano, es una cosa aberrante lo que está sucediendo en la educación dominicana, no de ahora, desde hace mucho tiempo. Eso viene en caída libre desde la muerte de Trujillo. Es creciente. Y entonces, bueno, muchos jóvenes pobres acuden al delito y prefieren morir a seguir siendo pobres. Y desde luego, como están inoculados de este sentido del placer, del lujo, de las expectativas crecientes, entonces acuden al consumo de drogas, que a su vez es un incentivo al delito porque es algo caro, y hay una gran correlación, eso lo sabe todo el mundo, entre el tráfico de drogas, el consumo de drogas y la inseguridad pública. O sea, es un problema de valores y de desigualdad social.
combinados. Y entonces los gobiernos que tienen funcionarios muy actualizados, los gobiernos, hablo de los gobiernos, llego hasta el día de hoy, por supuesto, también. ¿Y qué pasa en esa parte, por ejemplo, de la educación y de los valores, que no han sabido entonces configurar el esquema de desarrollo que nosotros necesitamos? Por ejemplo, en la parte económica, la macroeconomía, 40 años creciendo, Sí. Sin embargo nos vamos quedando atrás con el ser humano, con el desenvolvimiento individual del ser humano. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no somos astutos en eso? Mire, yo debo decirle que el crecimiento de la economía dominicana es real. El país es mucho más rico que antes, o menos pobre que antes, eso no hay duda. Hay más dinero, pero ese dinero está muy mal repartido. El problema principal de la sociedad dominicana es la falta de equidad. Este crecimiento del PIB va a un % pequeño de la población. El salario real, y todavía tenemos un país con una tasa alta de asalariados, es menor que hace 20 años, es real, es menor. Entonces eso es gravísimo. Hay más dinero, pero el salario real da menos que hace 20 años, cuando el país era bastante menos próspero que hoy. Es decir, tenemos un país próspero, pero un país próspero al servicio de una minoría. Entonces ahí está gran parte de la raíz del delito. ¿Y qué piensa usted entonces está faltando, está fallando para que no hagamos el necesario equilibrio por sentido lógico, por sentido común? La población pobre está dispersa, está fragmentada, no tiene mecanismos de representación, de acción. Entonces, precisamente eso es parte también de la salida delictiva. Aquí se rompieron los patrones de cohesión, de solidaridad, de acción social colectiva, debido al clientelismo estatal y a la democracia. La democracia ha sido mortal desde el punto de vista, cuando hablo de democracia, el sistema actual. Posterior a 1978, hasta el 78 tuvimos un orden autoritario, Balaguer, pero ya el Balaguer de los 10 años es distinto. Ya tuvo que hacer concesiones para la represión por razones además obvias y lógicas. Entonces ya había una apertura democrática. Luego él trataba siempre de hacer fraude, o sea, había limitaciones en ese sentido, gobernar mediante actos de fraude, como se comprobó en 1994, eso quedó establecido de manera, digamos, patente y irrecusable, pero tenemos una democracia, pero una democracia que no ha atendido, y como usted bien dice, no es un gobernante o el otro, es el sistema. No ha atendido una política de justicia social, de equidad social y de promoción de la mayoría de nuestro pueblo, en primer lugar, no solamente en la defensa de los ingresos, sino también de la cultura, de la educación. Es un problema gravísimo, estructural, no es de un partido, no es del otro, no es de fulano o de sutano, es estructural, de largo plazo, eso no viene de ahora. Y esa parte se ha construido a propósito o por incapacidad. Las dos cosas, no interesa a muchos y además el Estado dominicano adolece de grandes fallas en materia de eficiencia. Las dos cosas yo creo que inciden. ¿Qué preocupación puede don Roberto Casá mencionar públicamente es lo que primero le llega a su raciocinio respecto a nuestra sociedad, el país suyo? ¿Cuál considera usted es la primera falencia que tiene? Yo diría la debilidad del sistema educativo, que no cesa de deteriorarse. No cesa. O sea, tenemos uno de los sistemas educativos peores del mundo y eso está probado por la suerte de haberse inscrito en el sistema PISA. Estamos siempre en el último lugar o penúltimo lugar en todos los indicadores. Eso está demostrado. Sistema educativo desastroso. Entonces yo diría que ahí hay un problema serio, fundamental, que no se resuelve.
y no es culpa de, vuelvo, de fulano o sutano. Es una estructura, es una correlación de fuerzas, es un sistema que incluye a los propios intelectuales. Los intelectuales tenemos también nuestra cuota. Yo me sumo a esto porque, bueno, soy del gremio, de la capa, una capa muy disminuida y con muy poco, digamos, recursos de acción colectiva, dispersa también, como está dispersa toda la sociedad. Entonces yo diría, mi definición sería eso. El gran problema de la República Dominicana es la educación, pero la educación no se va a mejorar como es imprescindible para que el país marche por una vía, digamos, de prosperidad real, si no hay también una política social de equidad, de redistribución de la riqueza. Eso es fundamental. Bien, interesante escuchar ese criterio suyo. Mire, recientemente, puede decirse, usted nos ha brindado como espectadores un trabajo literario que tiene como actor principal a ese personaje que permanece, Olivorio Mateo. Quisiera en estos momentos finales que usted me hablara sobre ese libro. Mire, yo me interesé en la figura de Olivorio Mateo desde la primera juventud, por circunstancias accidentales, por mi afición de caminar en las montañas. Entonces me encontré con campesinos liboristas desde muy pronto, y entonces yo me preguntaba, bueno, ¿qué es esto? Eran todos liboristas en ese momento. Estamos hablando de hace más de 60 años. Entonces, bueno, me quedó ese elemento ahí con la lectura además de algunos textos, particularmente de Emilio Garrido Puello, un libro que yo leí muy pronto después que se publicó. Ya yo empezaba a interesarme por la literatura, no tanto dominicana, sino internacional, pero ese libro lo leí. Entonces me quedé sorprendido de este Mesías, de este personaje extraordinario, acusado por Garrido Puello, pero a mí no me convenció su diatriba, que era lógico, o sea, un hombre de mucho nivel, muy serio, llamado don Badín Garrido. Y entonces Lusitania Martínez en 1989 publicó una excelente obra sobre Palma Sola, que tiene ya, digamos, antecedentes, porque los palmasolistas de 1961-62, esto fue reprimido en sangre, fue una masacre que hubo, eran seguidores de Liborio Mateo, todos, y había una genealogía, porque Liborio como Mesías anunció que él moriría y resucitaría 7 veces. Entonces, el pretendido séptimo y último Mesías, que ya traería luego la llegada de Cristo, fue el Mesías o profeta de Palma Sola, Plinio Rodríguez Ventura. Entonces, bueno, eso concitó en las condiciones de libertad política después de 1961 una adhesión masiva del campesinado que las autoridades nacionales y locales no aceptaron. Entonces se les conminó a abandonar su lugar sagrado. Era una cosa muy auténtica desde el punto de vista religioso, muy genuina, muy honesta y muy bonita. Pero se consideraba superstición, paganismo. La iglesia jugó un papel terrible en esto, los medios empresariales locales sobre todo también. Y no solamente estaba Palma Sola hizo una red de sucursales en toda la región suroeste. ¿Y se mantiene? No, eso fue desbaratado todo mediante la violencia. Entonces el Consejo de Estado en los últimos días, después de las elecciones de 1962, mandó una tropa de casco blanco donde estuvo Camaño, que fue herido en esta tragedia, con otros oficiales que fueron heridos. No hubo muertos de parte de la fuerza pública, con la decisión de sacarlos, pero Plinio Rodríguez no estaba dispuesto a salir porque él ya veía su martirio como parte de la misión sagrada de instaurar el reino de Cristo en la tierra. Su libro sobre el Liborio Mateo se puede conseguir en la principal librería, tengo entendido, de aquí. ¿Cuesta? Vamos a mencionar el nombre. Yo supongo que sí, que está en la cuesta. Si no, en el Archivo General de la Nación, el libro todavía creo que no se ha agotado, pero está preparándose una segunda edición con prólogo
de mi gran amigo Rafael Emilio Yunen, que yo diría que expresa en mejores palabras que yo el contenido de este extraordinario movimiento mesiánico que ya por desgracia, digo yo por desgracia, como realidad está en proceso de desaparición. Muy bien, interesante. Ya lo saben, el libro sobre Liborio Mateo de don Roberto Casá se llama Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Porque Liborio no decía que era Dios, sino representante de Cristo a través de la palabra. Todo eso muy profundo y complejo. En un campesino analfabeto, era un genio, era un personaje extraordinario, con una bondad, era una cosa realmente espectacular. El personaje a mí me atrapó cuando ya empecé a estudiarlo a fondo. Yo fui decenas de veces a San Juan, me comuniqué a San Juan y a otros lugares de la región, y no solamente era la grandeza de Liborio, era también la empatía profunda, cultural arraigada de la gente pobre con esta creencia. Bien. Don Roberto Casá, muchísimas gracias por venir a La Hora con Gregory. Muchas gracias a usted. Bien. Señores, hasta la próxima.